siguiendo con un poco, retomando también muchos de los temas de las conversaciones anteriores, porque en el fondo tú estás cerrando todo este ciclo de conversaciones de Chacón 2021. Si hay algo que ha estado un poco, no hablado, pero sí de alguna manera tocado, son estas nuevas relaciones entre lo público y lo privado. Incluso desde el inicio, ¿no? De una nueva política, una nueva forma de relación, ¿no? Entre una entidad pública como el Museo de Arte Contemporáneo, con una inscripción dentro de la Universidad de Chile, dentro de una facultad, etcétera, 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 cosas que nosotros sabemos más o menos, y de cómo esto podría estar vinculado con el ámbito privado. En un contexto político también un poquitito, por decirlo así, astringente, en donde se piensa la relación entre lo público y lo privado en general como una especie de disyunción excluyente. ¿Te fijas o no? O bien es público, o bien es privado, y si es privado tendría una especie de aversión respecto de lo público, y si es público habría que en el fondo liquidar al mundo privado, ¿te fijas? E incluso lo público estaría del lado del bien, lo privado del lado del mal, o sea, operan estas divisiones. Lo quise moralizar el asunto. Pero está eso, en el, ¿no? Como... Entonces, me parece que es interesante estas iniciativas que en el fondo, claro, evidentemente su núcleo, su lugar evidentemente es privado, pero que tiene esta especie como de apertura, ¿no? A una, no voy a llamar vocación pública, y también uno se pudiera equivocar con ese término, pero sí un grado de intervención respecto de un acceso, ¿no? Público a determinados documentos que quizás no están del todo disponibles en otros lugares, por decirlo de algún modo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, pensando que este centro está en un estado como germinal y eso como que tiene todo ese optimismo, digamos, ¿no? De cómo pudiese llegar a progresar en el tiempo, ¿no? No, claro, en relación a la... sí. No, bueno, si uno piensa además los vínculos del mundo privado con el mundo del arte, siempre ha estado ese vínculo tramado, o sea, ¿no? O sea, las grandes instituciones de arte han estado financiadas por privados, ¿no? O sea, la historia del arte se trata de eso, ¿no? Aunque a veces se ha querido, ¿no? hacer una especie como de purificación, ¿no? de la historia como, ¿no? del arte, que aparezcan estas cuestiones como separadas, pero la intervención de los privados ha sido, bueno, fundamental, yo creo, en el desarrollo de ciertas como instituciones artísticas. Desde la institución del mecenato. Por supuesto, ¿no? Después, si uno además piensa que, o sea, si el sector privado va a tener este tipo de vínculo con el arte, ¿no? Que es un vínculo abierto, que tiene una plasticidad, que es reflexivo, que se le da lugar a lo que está sucediendo, ¿no? En términos de arte contemporáneo, ¿no? Si se dialoga abiertamente con eso, me parece que pueden salir buenas cosas desde allí. Y claro, yo no sé si le llamaría, ¿no? que es un proyecto con vocación pública, sino un proyecto que incluso, por nacer del mundo privado, tiene mucha más libertad, ¿no? para poder hacer ciertas cuestiones, ¿no? O sea, no tiene que pasar, digamos, por la burocracia de las universidades, por ejemplo, ¿no? ni por las burocracias de las instituciones públicas. Entonces, es un espacio que tiene también mucha más libertad para pensar sus programas, sus actividades, los vínculos con otros espacios. Entonces, en ese sentido, me parece que es un espacio interesante como espacio articulador, ¿no? A mí me interesa pensar este espacio y el postdocumento, ¿no? que claro, están separados porque están en dos lugares distintos de la ciudad, pero en el fondo son dos cuestiones que están funcionando y van a funcionar siempre al mismo tiempo, ¿no? O sea, las exposiciones que se están haciendo allí van a ser una especie como de suministro para las conversaciones, para las invitaciones, para los seminarios, para los talleres, para las publicaciones que esperamos hacer en este centro, ¿no? Entonces yo más bien diría que es un espacio de articulación de distintas como agentes, ¿no? o distintos asuntos vinculados al campo del arte. Me interesa pensarlo así. Si te entiendo bien, habría una especie como, hay una exhibición, por ejemplo la de Tacla, que está en este momento,
y que este centro podría promover una serie de encuentros reflexivos, ¿no? Claro. Desde conversación hasta quizás el diseño de seminarios que estén pensando, ¿no? Reflexionando o incluso analizando, partiendo de una cosa muy basal, la obra de Jorge Tacla. ¿Podría ser pensado así como una especie de espacio comunicante? Sí, de hecho está pensado así, o sea, no todas las actividades van a estar como subordinada a lo que esté pasando en el espacio de exposición, de exhibición, pero en el fondo, como el centro es la colección, lo que resulta allí interesante es poder darle una cierta como consistencia, digamos, reflexiva, o sea, generar instancias reflexivas, instancias de difusión, de producción de cierto conocimiento en torno a la colección. Entonces, este centro va a estar dialogando muy fuertemente con la colección. Tiene un número importante de obras de artistas latinoamericanos y el énfasis, ¿no? Si bien lo que se ha mostrado hasta ahora tiene que ver sobre todo con arte chileno, como que pronto, este próximo año viene, o el énfasis va a ser arte latinoamericano, ¿no? Y empezar a generar allí otros cruces. Es una colección que está en permanente adquisición, crecimiento y todo. Sí, en términos de obras y en términos también de documentos, aunque yo creo que el énfasis, el centro no está en seguir adquiriendo más archivos, porque las instituciones que tienen archivos ya los tienen, ¿no? O sea, estas espigas, las universidades norteamericanas que han comprado un montón de archivos latinoamericanos, o sea, está el CEDOC, ¿no? Que tiene bueno, y tú lo conoces, ¿no? Que tiene un acervo importante, ¿no? De documentos. Entonces, la idea no es tanto que crezca este archivo, sino qué hacer con ese archivo y qué hacer con esas obras, ¿no? A veces puede haber un archivo increíble, gigante, pero si los documentos están allí, sin ningún tipo de activación, da lo mismo. Entonces, parece que está bueno que sea un archivo acotado en términos de periodo, en términos de país incluso, y pensar, ¿no? ¿Qué se hace con ese documento? Eso me parece tremendamente interesante, justamente como tú sugerías, por la flexibilidad que tiene un espacio, digamos, independiente, digamos, no un espacio institucional como una universidad o un museo, que no solamente por la burocracia, sino que la restricción que tiene muchas veces en esas categorías. El archivo es una cosa que queda para investigadores dentro de un depósito y solamente se ocupa como referencia histórica, sino que pensarlo, te iba a preguntar justamente, ¿cuál es la relación de la colección y esta colección de documentos finalmente? ¿Están pensando exhibiciones? ¿Cómo van a tratar o cómo van a activar, como tú decías, esto? Sí. A mí me importa esa pregunta porque, bueno, el archivo además cuando uno empieza como yo no vengo del mundo de la archivística, no, pero el archivo uno puede decir que tiene como distintos grados de aproximación, ¿no? Y el que ha primado es la aproximación como historiográfica a los archivos, ¿no? Y me parece que hay otros grados de aproximación que pueden ser igualmente interesantes, ¿no? Y que tienen que ver, por ejemplo, con la ficción, con la literatura, con el ensayo. Digamos, no es que yo no considere relevante una aproximación historiográfica a los archivos, sino que me parece que eso ya está cubierto. Se ha trabajado mucho desde allí, sobre todo en los archivos de los 70 y los 80 en Chile, y me parece que producir nuevos grados de aproximación a los archivos, nuevas instancias, nuevas disciplinas que estén allí como abordándolo, eso me parece interesante. O sea, me parece que por allí también está como la línea del proyecto que queremos hacer en torno a estos archivos, ¿no? Sí, eso es tremendamente interesante, justamente la flexibilidad que tú decías, no solamente por ser un lugar, como hablamos, no una institución muy rígida, sino que como ya se ha ido, antes había una necesidad, no habían fuentes primeras, entonces todo el mundo hablaba desde el rumor, desde el mito, y hoy día ya están, bueno, el CEDOC y entre otras ya se pueden consultar, pero dentro de un espacio con una figura, como tú decías, totalmente flexible hoy día, qué bonito poder tener esa libertad editorial, curatorial, para pensarlo, incluso como lo que tú decías, de la ficción, desde que es algo que abre no solamente preguntas para resolver problemas de memoria histórica, sino que también podemos hacer cualquier cosa
cuando lo digo cualquier cosa con todo el respeto que se debe a un documento, pero de alguna manera podemos interrogarlo de otra manera. Totalmente, ¿no? O sea, buscar distintas maneras de, digamos, aproximarse, si uno quisiera, como al acontecimiento a partir de estos documentos, y que no siempre tiene que pasar por el relato historiográfico, ¿no? Entonces a mí me interesa mucho la entrada allí de la literatura, y bueno, y como está también muy allí involucrado Sergio Parra, que él viene de un vínculo muy fuerte también, ¿no?, con la poesía y la literatura. Me interesa mucho pensar, o nos interesa mucho pensar, por ejemplo, el modo de aproximarse a las obras que pasen por otras escrituras también, ¿no? O sea, la escritura como producción de nuevos problemas, de nuevos sentidos, ¿no? Y no solamente una especie como de acoplado a las obras, ni acoplado, ni escrituras que responden a que yo soy como crítica, al modo en que se ha ido desplegando también cierta crítica de arte contemporáneo, ¿no?, que tiene que ver con una crítica que responde como a ciertas agendas temáticas, ¿no? Y que subordina las obras a esas agendas temáticas. A mí me parece importante pensar entonces también otros modos de aproximación a estas obras desde otras problemáticas, desde otras aperturas, o sea, que sean instancias creativas también, ¿no? Sí, yo veía que hoy día subieron un documento del 79 de Zurita con visualización de Edith. Yo no, mira, yo que estoy muy próxima a esos documentos, lo conocía, pero lo había olvidado o realmente no lo conocía muy bien, entonces toda esa visualización del documento y esa otra entrada, por eso con ese límite entre obra, documento, abre tantas otras posibilidades. Hay como cierta también geología en los documentos que parece que muestra otras capas que no son solamente el interés para entender un contexto específico de producción, sino simplemente relacionarnos, como tú dices, de otra manera. O sea, ¿qué implica visualizar? Y que en ese sentido me parece que la aproximación es súper inteligente, porque en el fondo el archivo, si nos tomamos literalmente la palabra, es una forma de distribuir, repartir, ordenar determinados documentos. Entonces, a mí me da la impresión de que, y eso sería como súper interesante, que detrás de lo que tú estás haciendo hay una reflexión en torno al estatuto del documento. Porque eso también ha sido problemático, o sea, uno puede dar un lugar así como súper citado, ¿no? El pueblo de Nietzsche de Derrida, en donde aparece la anécdota, que es una anécdota, ¿te fijas, no? De Colli Montinari. Dejamos esto dentro de las obras completas de Nietzsche, es decir, qué sé yo, una notita, una cosa anotada, ¿no?, dentro de una boleta, creo que era una lavandería, ¿no? Creo que es así. ¿Esto corresponde a la obra completa o no corresponde a la obra completa? Bueno, Derrida hace lo que hace Derrida, digamos, ¿no?, jugar con esos umbrales. No sé, o sea, para allá voy, digamos, ¿no? ¿Cómo estáis pensando el estatuto del documento? Es decir, ¿qué es lo que podría ser considerado un documento? Su puesta en comunicación con otros documentos. De pronto por ahí sería una... Sí, claro. Yo por eso decía el documento, o sea, ni siquiera yo hablaría de documento, porque el documento ya instala la idea de que estaría como dando cuenta de una época, ¿no? O sea, como documentando un momento, ¿no? Una especie como de referencia fidedigna a una época, ¿no? Entonces, más allá de un documento, parece como las cuestiones creativas que puede abrir un documento y que a veces excede el documento mismo, ¿no? Que a veces no tiene, y por eso decía, las aproximaciones como desde la historia del arte, más bien tienden a como reconstruir, ¿no?, la historia de ese archivo, el momento en que ese archivo surge, hacer que coincida un poco ese archivo con su época, ¿no? A mí me parece que es más interesante como una especie como de una relación más, digamos, menos respetuosa también, ¿no?, por decirlo de algún modo. Claro, y por ende más creativa. Más creativa. Más interpeladora también. Más interpeladora, ¿no? Claro. No, es interesante, bueno, siempre un archivo es un original y ese original, la observación, la vinculación también con el original abre tantas otras lecturas y entonces es interesante que se parta en este espacio con una colección que tiene originales y además un archivo con documentos originales o con originales, porque se pueden ver otras cosas, lo que te dice, a ver, y el timbre, te fijas, o la firma o la nota, y eso no solamente abre otros relatos en términos de escritura, sino
montón de lecturas posibles materiales. Bueno, eso, ¿no? Que a veces el contenido, que a veces puede ser incluso más interesante la materia, el material, que el contenido mismo también de los archivos, ¿no? Y en general se tiende a buscar el contenido en ese archivo, en ese documento, y a veces, y que yo creo que los archivistas entienden muy bien la cuestión como el estatuto material del archivo, ¿no? Que uno se aproxima como teóricamente, ¿no? O a partir de problemas al archivo. Bueno, yo he visto ahora que trabajar y tú tienes experiencia en la cuestión del archivo, ¿no? O tienes un vínculo cercano con la cuestión, o has trabajado con archivistas que tienen otro vínculo con el archivo, con el documento que uno desconoce completamente. Aparece otro material, ¿no? Con tipologías materiales y como con categorías así completamente distintas de aproximación. Y para ellos un original es tal tipo, o todas las como descripciones materiales son súper interesantes, pero su orden no tiene que ver como con las posibles lecturas, sino que, por ejemplo, con temas de conservación. Esto es un original importante porque tiene un deterioro de tanto tiempo, o en fin. Y la arbitrariedad además, ¿no? Porque allí uno ve cómo se construye un archivo, es completamente arbitrario. Claro. ¿Qué valor le das? ¿Qué queda fuera? ¿Qué queda adentro? ¿Qué es archivo? ¿Qué pasa a una biblioteca? ¿Y qué pasa a un archivo? ¿Qué es lo que tiene valor? ¿Qué es lo que no tiene valor? O sea, la cuestión completamente artificiosa también, ¿no? De alguna manera, la cosa como de categoría y taxonomía, en fin, armar un tesauro también es una ficción. Es que es totalmente arbitrario, o sea, de partida está el tema del timbre. ¿Te fijas, no? Sí. O en las antiguas ediciones, el ex libris, ¿te fijas, no? O sea, eso era, o incluso el sello de garantía antiguamente, ¿no? En todos los comienzos de la literatura, del permiso de la monarquía, del rey. O sea, esto va a salir en un escenario público o una esfera pública porque en el fondo ya ya está avisado por el rey. O sea, desde ese momento estamos nosotros comprendiendo cómo se va configurando paulatinamente, en ese sentido, históricamente, la noción de archivo. Pero lo interesante es revolver que en el fondo la instalación de un criterio de que esto entra en el archivo, este es el orden del archivo, este es un documento para este archivo, bueno, es un gesto de arbitrariedad que en el fondo muchas veces queda totalmente opacado, oculto incluso justamente por una trama burocrática que al colocar tantos sellos de garantía, por decirlo así, ¿no? Por decirlo así, hace olvidar el momento de arbitrariedad de su propia instalación. Pero lo interesante, estoy pensando en las conversaciones anteriores, incluso hoy día hablando en el Museo del Hongo sobre categorías, que ese es un problema finalmente, lo que queda dentro, lo que se inscribe para todo el arte, incluso lo que están hablando Manuel Peralta con Sebastián Pris, es como no queremos que esto se objetualice, que llegue a un lugar final para decir esto es una obra, queremos todo el proceso antes de poder clasificarlo. Cuando se clasifica está muerto, y si está muerto lo incendio, una cosa así. Y entonces, lo mismo que hablaba de Nicolás Ollarse, del Museo del Hongo, que no hay géneros posibles de clasificación y que ellos están en esta apertura como filosofía de los hongos para entender justamente ese, ni siquiera híbrido, sino que habla de los hongos queer, incluso como de lo trans, te fijas como categoría para ir ampliando, qué es lo que cada vez incorporando otro tipo, no de especies, pero poder como nombrar las cosas. Nombrar las cosas es un problema de siempre, y en arte, claro, tenemos el problema de la historia del arte. Entonces es súper interesante estos otros proyectos. La misma de la mirada de los comunes, con Ivana Perich y Nicolás Reed, que en el fondo ellos están instalando una noción de crítica, que está todavía, que ellos están todavía elaborando, pero que tiene que ver finalmente con un gesto de desestabilización de las categorías, entendiendo que la categoría es una forma de acusar y por lo tanto de ingresar estabilidad frente a una material, ¿no? Que de suyo es bastante inestable, ¿eh? Al final. Entonces me da la impresión de que tú estás como en la misma, con la misma energía, por decirlo así, y que está emergiendo en términos más visibles, ¿no? Y yo creo que asumiendo que un poco, diría, no sé si el arte contemporáneo, sobre todo además, es justamente una tensión entre lo que entra y sale, digamos, como las negociaciones, ¿no? O sea, como que el arte contemporáneo está... O sea, uno también se puede hacer la misma pregunta respecto a qué es lo que está en la colección en términos de obras, ¿no? Que es como la misma pregunta, ¿no? Y claro, y uno a veces trata como de definir
ciertos criterios, pero de selección, pero me parece que es interesante el ejercicio al revés. Está esto, ¿cómo producimos lecturas a partir de esto que ya está? ¿Cómo ampliamos también? Sí. O sea, lo que tú quieres hacer y que estás haciendo justamente es como ampliar ese cuerpo. O sea, una colección, como tú bien decías, siempre tiene que ver como con esa rigor de incorporar, de cerrar, de denominar un cuerpo cerrado y entrar como con otras lecturas que no son solamente de catalogación, organización historiográfica, implica empezar a abrirlo. Abrirlo y a ponerlo en contacto. A mí me gusta mucho el contacto con otras disciplinas. O sea, cada vez me parece más que el arte despojado de contacto con otras disciplinas se adelgaza mucho, ¿no? O sea, me parece muy como importante que se vincule y diría más experimentalmente, más libremente con otras disciplinas, con otros espacios de reflexión, con otros modos de aproximarse al mundo. O sea, me parece que un poco lo que alcancé a escuchar un espacio, que el exceso de escuelas de arte, o sea, producen un tipo de arte, un tipo de artista, un tipo de, ¿no? O sea, como muy marcado. Justamente por el tema de la instalación de determinadas categorías en donde la cosa se distingue y en consecuencia que se distingue, no se ensancha, sino que justamente se va reduciendo de una manera bastante increíble. Entonces, sí, yo diría que el desafío siempre va a estar en la academia de no olvidar de que su papel primero es una observación, establecer mecanismos de indagación, pero que esto tiene que estar seriamente en un estado de transformación, justamente porque los materiales lo van a estar exigiendo, sí, muy bien, lo van a establecer demandas que efectivamente sus propias pretensiones no podrían llegar a cumplir. Totalmente. Y pensar, pero no con ingenuidad lo digo, porque no es que uno vaya desde estos espacios a generar así espacios, ¿no?, de comunidad, todo, pero incluso el modelo de investigador de archivo, ¿no?, el que investiga el archivo es una figura muy individual, ¿no? Incluso está la cosa como de descubrir, como del hombre solo, pero que además da con el golpe del detective y que además, ¿no?, el hallazgo y da con un documento y lo cuida y lo protege, y, ¿no?, como un tesoro, digamos. Tampoco me interesa ese modo, ¿no?, de aproximarse al archivo, ¿no?, que es como muy individual, ¿no?, que después se protege en términos de sus aproximaciones y autorías, ¿no? Entonces me interesa una cuestión mucho más abierta, contaminada, que se generen allí espacios, ¿no?, de contacto. Por eso es interesante como el vínculo, o sea, claro, el vínculo con, o sea, pensar desde la cuestión latinoamericana, ¿no? O sea, que vengan artistas latinoamericanos, no sé, parte de un artista de la colección, por ejemplo, Fernando Bryce, peruano, que trabaja él mismo con archivos, ¿cierto? Y entonces, cómo él puede venir acá a pensar ese archivo desde su propia práctica, vincularse con esos archivos, vincularse con otros artistas, como residencias de investigación, ¿no? Porque poquito sucede, ¿no? A veces uno tiende como a estar como muy cerradito en lo que está sucediendo acá, y me parece que es importante generar de nuevo, como tratar de reconstruir dentro de lo que uno pueda esos vínculos un poquito más generosos y amorosos, como entre una comunidad que es pequeñita, pero que me parece que va a ser mucho más interesante si es que realmente hay una idea de producir. No, como muy interesante también no crear como narrativas locales, sino justamente como esas residencias de investigación que tú abres un archivo y alguien externo, sin ningún conocimiento de producción, digamos, de ese contexto documental, puede hacer una lectura completamente distinta. ¿Y por qué no? Claro, ¿no? Y no tiene por qué cruzar regionalmente, ni en términos, ni darle una categoría latinoamericana, o hacer un trazado o un mapa específico de producción, sino que también hay una lectura de aproximación de imaginario posible. Posibles, ¿no? Porque también las lecturas de los archivos también tienden a estar delimitadas, ¿no? Claro. Se leen de un modo, se vinculan de un modo, entonces también es interesante esta como fisura que puede hacer una lectura que no está tampoco, ¿no?, desde dentro del campo pensando estos archivos.
Absolutamente. Si hay algo que está quedando de este ciclo de conversaciones, creo yo que se está haciendo necesario, justamente, bueno, acá tocamos el tema de la relación de lo público con lo privado, pero finalmente si hay una categoría, súper categoría, digamos, ¿no?, que ha estado dominante demasiado tiempo, ¿no? Es el estatuto de la propiedad, al final. Y creo yo que de vez en cuando esa cuestión necesariamente tiene que ser revisada, sus alcances, sus accesos, sus usos, ¿no? ¿Cuáles son los actos de apropiación o de expropiación? Te fijas, ¿no?, que hay palabras que quedan como, incluso quedan dentro de un estado, por decirlo así, casi de tabú, ¿no?, en términos de usos lingüísticos, ¿no? No quiero hacer psicoanálisis de esta cuestión, pero que la verdad es que de vez en cuando, y no sería la primera vez, tampoco hay que tener un temor, o sea, el estatuto de la propiedad es algo que en términos efectivos, desde Roma en adelante, si es que no antes, sí, igual antes, con Solón, históricamente ha sido revisada. Entonces, si tú te fijas, el arte también no está, por decirlo así, inmune a eso, por decirlo así, ciertas pugnas, si es que son pugnas, ¿no?, pero ciertos debates que en el fondo tienen que ver con los usos. Al final. Qué bonito que ese sea como uno de los asuntos que haya salido, ¿no? Como por eso, ¿no? O sea, eso entre, ¿no?, lo público y lo privado, pero no en términos como de sectores, sino que también incluso de la misma disciplina. Y de la misma disciplina. De la misma disciplina, o sea, la María Luisa, igual estoy como cerrando, porque, pero ha sido súper interesante, incluso apropiación de la naturaleza con respecto a la incorporación de la experiencia en un museo, en el museo en la Patagonia, en la apropiación imposible del mundo de los hongos, la apropiación imposible, pero también para salir de nuevo con esas categorías, por ejemplo, de la idea de lo colectivo también, lo individual, lo colectivo, pero de una manera que parece que está con bastante más movimiento en relación a propiedad. Y tenemos que ir cerrando. Ay, pero me pareció súper, sí, porque me pareció muy interesante pensar como una especie como de arte agotado de su privatización. No, pero no agotado él, pero agotado de haber estado tanto tiempo pensándose privadamente, ¿no?, en términos de pensamiento, en términos de estructura, en términos de redes, no sé. Bueno, pero esa salida hacia lo colectivo me parece que es una... Yo creo que el arte tiene que ser pensado sin adjetivos, si tú me apuráis. O sea, de que sea arte público, arte privado, arte político, arte, todas esas nomenclaturas, yo creo que no aguanta muy poco adjetivo, muy poco. Yo creo que cada vez según estas conversaciones me siento completamente, hay como un pensamiento común de que realmente se están diluyendo, o sea, esas categorías. No se podría regionalmente, ni el activismo político de esa manera solamente, ni lo colectivo de esa manera solamente, es como que ya empieza a resonar, digamos, más rígido que un museo. Bueno, vamos cerrando. Paz, mil gracias, o sea, hay que seguir conversando. Sí, está súper interesante como la aproximación, hay que seguir conversando. Hay que seguir conversando, o sea, que sea un espacio de impulso para que sigamos haciendo cosas. Ya, o sea, no conversar haciendo cosas.